Bueno, muy bien, Marcelo. Está entonces abierta la agenda económica. Por supuesto que el impacto de la noticia del día tiene que ver, desde luego, con la explosión, sin duda, ¿no? Se profundizó en realidad el estallido de la pobreza y la indigencia en la Argentina. La noticia obviamente es muy impactante, pero sobre todo porque uno no escucha, desde luego en el gobierno y en algunos sectores de la política tampoco, la obsesión por crear riqueza, por generar las condiciones para que los argentinos traigan dólares a la Argentina, para que los argentinos vendan los dólares, abran empresas, abran comercios, contraten gente. Claro, para eso tienen que estar dadas las condiciones, y todo indica que la Argentina camina justamente en el camino contrario. Pero de todas maneras, más allá de eso, Marcelo, atención, propietarios e inquilinos, atención propietarios e inquilinos, porque hoy, 1 de abril, se termina el congelamiento de los alquileres y de las cuotas hipotecarias, y también se termina la prohibición para iniciar juicios eventualmente por desalojo. Recordemos, Marcelo, que lo que está vigente es el decreto 320, que justamente venció el 31 de marzo, puede ocurrir que lo vuelvan a prorrogar, sería la 4ª vez que lo hagan, y en principio toda la información decía que justamente el gobierno no lo iba a volver a prorrogar. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, hay una muy buena nota del periodista Martín Goss, que la recomiendo, está publicada en Clarín, y hay muchos detalles allí. Bueno, obviamente hay gente que desde marzo de 2020, precisamente por el efecto de la pandemia, ha seguido pagando el mismo valor de alquiler. En ese caso hay una deuda del inquilino con el propietario por la diferencia de lo que tenía que pagar y lo que pagó. El decreto establece que esa deuda se puede saldar en cuotas, hasta 12 cuotas, sin intereses. También puede ser un caso que un inquilino directamente no haya pagado nada, en cuyo caso allí la deuda sí puede contemplar algún grado de interés, pero bueno, obviamente aquí se tendrán que sentar inquilinos, propietarios, mediación, por supuesto, de los corredores inmobiliarios, pero atención, que es un capítulo muy sensible, obviamente, para todo el sector, tanto para los inquilinos, insisto, como también para los propietarios. Se supone, insisto, Marcelo, que el gobierno no va a volver a prorrogar esto que venció entonces en el día de ayer. Desde luego, Marcelo, que el tema de la pobreza, bueno, tiene que ver con esto que vimos claramente en el diálogo con el ministro Daniel Arroyo, ¿no? Es decir, el gobierno y en general la política ha estado, digamos, obsesionada con contener eventualmente el problema de la pobreza, repartiendo planes, repartiendo subsidios, aumentando los impuestos. Por supuesto, lo que se ha conseguido después de años y años de ese estatismo es que haya cada vez más pobreza y menos riqueza. Eso evidentemente los números definitivamente hablan. Y por eso me parece que es tan importante, Marcelo, el debate respecto de, bueno, cómo la Argentina se propone salir de esta tragedia socioeconómica, y si la propuesta en definitiva es más cepo, más Estado, un poco lo que representa Cristina, no ella en particular, ¿no? Y eso en definitiva también se va a discutir en las elecciones que vienen. Por eso yo insisto, Marcelo, en que las elecciones de este año van a terminar siendo un plebiscito respecto de qué modelo es el que la Argentina, bueno, quiere para enfrentar este desastre socioeconómico que efectivamente tenemos. Hoy el gobierno anuncia, por ejemplo, un plan supuestamente para levantar el cepo cambiario, para que haya inversiones nuevas, porque en definitiva de esto se trata, ¿no? Ahora, te cuento algo al respecto, Me contaron esta mañana con algunos detalles lo complicado que se ha vuelto en la Argentina a lo largo de todo este año para importar libros para los colegios. Claro, definitivamente, claro. Bueno, el año pasado las editoriales de libros han tenido muchos problemas para vender, y este año, al igual que en la época de Moreno, no les permiten sacar los libros de la aduana, que estamos en abril, y esto está así desde enero
Absolutamente. Así que ha vuelto, digamos, un poco la época de Moreno. Yo no sé si esto tiene que ver con el cepo o con esta hipótesis argentina tan ridícula sobre que los libros afectan la salud. Viste que habían dicho que... La tinta era. La tinta mortal, hemos hablado de la tinta mortal en varias oportunidades. El plomo, bueno, Marcelo, o por ahí una plomo. Combinación de ambos elementos, un problema con los dólares, exactamente, esta tristeza, digamos, que produce el cepo en la Argentina, más el hecho de que los niños argentinos pueden morir no ya por el COVID, sino por la tinta de los libros, que es un riesgo que, como todo el mundo sabe, es muy dramático, ¿no es cierto? El segundo especialmente, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, en cualquier caso, les paso el dato. También había ayer problemas con la importación hasta de cápsulas de Nespresso. Sí, absolutamente. Lógicamente, sí. Marcelo, porque se combina la falta de dólares, producto del cepo cambiario, que imagínate que no hay dólares ni para comprar vacunas. Claro, y eso, por supuesto, es consecuencia del cepo cambiario, que ya lo hemos dicho 40 veces. Vacía las reservas del Banco Central a favor de los ricos, y los que ponen los dólares son los que trabajan en el campo, esos son los que ponen los dólares, y los ricos se los llevan viajando, cambiando aviones, cambiando cruceros. Dale. Bueno, ese ha sido el modelo del cepo cambiario. Entonces ahora el gobierno se encuentra con una situación donde, por supuesto, nadie entra un dólar a la Argentina, la pobreza cada vez es más impresionante, y entonces la decisión fue, bueno, armemos un esquema para fomentar las exportaciones. Entonces, claro, vos fijate, digamos, cómo se complica toda la situación. El que trae dólares nuevos, suponete para invertir o para ampliar la fábrica, bueno, le permiten que las exportaciones solamente el 20% las puede liquidar por el mercado libre. O sea, el 80% de la producción de esa inversión la tiene que mantener con el cepo cambiario. Solamente puede repatriar capitales por el 25% al año, y además el decreto establece este sistema por 15 años, es decir, que acá se piensa, acá se piensa seguir con el cepo cambiario durante toda la vida, claro. Con lo cual se está blanqueando que el modelo que tiene el gobierno en materia económica es el cepo eterno. Bueno, ¿te imaginás, Marcelo, que con el cepo eterno la pobreza no va a ser otra cosa que seguir subiendo? Pensá que el número de 42%, que son prácticamente 19 millones y medio de argentinos, era el número hacia el final del año pasado. Hoy claramente la pobreza se estima en 45%, camino de 50%, y te doy el último dato. La inflación de marzo, según ya prácticamente todas las consultoras, bueno, empieza con 4, Marcelo, entre 4,2 y 4,5. Y bueno, allí es donde tenemos un factor enorme en términos de pobreza. El propio Agustín Salvia, del Observatorio Social de la UCA, dijo dos cosas que me parecen muy importantes. Primero, dijo que lo que se está viendo es más un problema de bolsillo que de pandemia, es decir, es la inflación, lo que el ministro Arroyo llama la suba de los precios de los alimentos, claro, porque el gobierno quiere poner la responsabilidad en las empresas. Yo se lo traduje, se llama inflación. Digamos. Eso se llama inflación. Y la otra reflexión de Agustín Salvia, bueno, estamos viendo una sociedad que no tiene horizonte después del COVID. Y bueno, la pregunta entonces es, ¿cómo vamos a encarar esta cuestión? ¿Con más Estado, con más inflación, con más cepo, peleándonos con Estados Unidos, peleándonos con Europa? ¿Qué nos van a salvar los chinos? ¿Nos van a salvar los rusos de la pobreza? Ay, Marcelito. Dobredín, Willy, gracias. Felices Pascuas, Marcelo. Marcelo, cuando un político